Haruto es un chico que por circunstancias del destino reencarnó en otro mundo con un gran poder mágico, que era tan grande que ningún medidor de ese mundo podía medirlo bien, al punto en que se creyó de forma errónea que era un debilucho sin ningún tipo de poder, lo que terminó que fuera abandonado a su suerte en el medio de un bosque. Ahora nuestro protagonista logró alcanzar la edad de los 10 años, con buena salud y un gran poder que es de nivel 1002. El capítulo inicia con nuestro protagonista reposando en su cuarto, pensando en la inmortalidad del cangrejo mientras aprovecha que su padre se ha encontrado ocupado los últimos días. Eso es un verdadero alivio porque así no tendría que practicar con la espada, cuando de repente escucha todo un gran alboroto en las afueras de la habitación. Con la curiosidad, despliega una serie de pantallas encima de él que le muestran todo lo que está pasando en el exterior, viendo que en el jardín del palacio se encuentra el ejército de su padre completamente herido. Hay soldados muy graves y gimiendo de dolor, enfermeras y trabajadores del castillo corriendo por todos lados al ser insuficientes para tratarlos a todos a la vez. Es un completo caos. En este punto, Haruto se acerca a su padre. Este se ve bastante abatido con lo sucedido, y aunque intentó ocultarlo a sus hijos, le comenta que en el último tiempo han habido muchos estragos en el reino debido a un grupo de bandidos que tenía azotados a la gente del pueblo. Luego de reunir información, intentaron asediar la base, pero resultó ser una trampa. Terminaron rodeados, con muchos heridos y apenas pudieron escapar. Su padre no puede entender lo que había pasado si se había preparado muy bien para esa batalla, pero reflexionando consigo mismo, no sabía por qué le estaba contando todo eso si solo era un niño, y ese era un escenario muy crudo para él. Por eso, lo invitó a que regresara dentro del castillo. A su lado, Fly hace mala cara, comentando que para ser simples bandidos, los habían masacrado con mucha facilidad, a lo que Haruto le grita que se calle, viendo el gran número de heridos resultantes. Entonces, haciendo uso de su poder, nuestro protagonista comienza a colocar diminutas barreras en las heridas de cada soldado herido, curando de las mismas de forma milagrosa, al punto que su padre le pregunta qué pasó. Haruto se encuentra bastante encabronado, al punto en que una aura oscura lo cubre, e incluso atemoriza con ella a Fly, pero él solo decide marcharse a su habitación por el resto de esa noche. En la madrugada, nuestra linda waifu está esperando a su maestro frente a su puerta. Haruto abre la puerta preguntando qué hace allí, cuando ésta simplemente lo mira sin decir nada. Nuestro prota le pregunta por qué no habla, cuando recuerda que esa misma mañana le dijo que se callara, y Fly había estado el resto del día cumpliendo su orden, al punto de esperarlo obedientemente enfrente de su habitación. Por eso, le dice que ya puede hablar, y se disculpa por haber sido tan rudo con ella. A lo que Fly le responde que podía entenderlo, ya que pudo haber dicho algo que pudo haber ofendido a su maestro, así que también se disculpa. Al rato, ambos suben a la azotea para poder ver algo. Haruto despliega nuevamente sus pantallas para poder ver dónde se encuentran los hombres que emboscaron a su padre. Después de todo, estaban causando muchos problemas. En poco tiempo los encuentra, viendo que hay soldados comunes entre los que aparentan ser bandidos. Esto le llama mucho la atención, por lo que ordena a Fly seguirlo para detenerlos. Así que usando sus barreras mágicas, comienzan a volar por los cielos. Lo que no esperaba es que desde una de las ventanas del castillo, su pequeña hermana los estuviera viendo. En un lugar, celebrando y bebiendo alegremente, se encontraban los bandidos. Estos se burlaban de lo sucedido esa tarde, y de cómo había visto huir a los soldados del padre de nuestro protagonista. Su estrategia funcionó a la perfección, y pudieron engañarlos fácilmente. Solo sería cuestión de tiempo para salirse con la suya y regresar a su país, cuando son interrumpidos por nuestro protagonista. Haruto interviene diciendo que ahora comprende un poco mejor lo que estaba sucediendo. Los hombres, confundidos, le preguntan al prota quién es, cuando este solo levanta su mano y los paraliza en un solo sitio. Cada vez vemos como el poder de Haruto se manifiesta de forma extraordinaria, así que con sencillez le explica que usó una barrera para mantenerlos en su lugar, a lo que uno de los hombres se ríe de su barrera, alegando que es solo un debilucho, pero Haruto no tiene piedad, lo lanza contra la pared asustando al resto de los hombres. Sus demandas son claras. Quiere saber claramente qué es lo que estaban haciendo y cuál sería su próximo movimiento, o de lo contrario, no respondería con lo que les pasase.
De inmediato, los ladrones comienzan a hablar, por lo que nuestro protagonista entiende lo que estaban buscando hacer. Se trataba de un grupo de soldados del imperio vecino que se habían disfrazado de ladrones para sembrar el caos en el reino y posteriormente lograr invadirlo. Fly dice que es una estrategia acertada, pero recuerda que para impedir que esto suceda, debería haber guardias custodiando la frontera, a lo que surge la idea de que posiblemente alguien podría estar filtrando información sobre el padre de Haruto, y uno de ellos le confiesa que sí, que tenían a alguien del imperio dándoles información dentro de la frontera, pero ellos no sabían quién es. Haruto se queda muy pensativo cuestionando quién puede ser, puesto que para lograr ello, debería de tratarse de una persona de gran confianza. ¿Acaso alguien del reino estaba en busca de la cabeza de su padre? Los bandidos piden clemencia, pues alegan que solo estaban cumpliendo su trabajo, y nuestro prota dice que los entiende, pues apreció mucho la información que le dieron, por lo que le da la orden a Fly de quemar toda la fortaleza. Los bandidos gritan pidiendo por sus vidas, pero con una expresión sombría. Nuestro prota contesta que no les interesa su situación en absoluto. No dejará que nadie afecte de nuevo a su padre, especialmente cuando lo atacaron por sorpresa. Fly solo les dice que deben de preocuparse, porque nadie puede meterse en problemas con su maestro, e incendia todo el lugar con sus poderes. Ahora, todo es un caos. Los bandidos intentan huir presos del pánico, mientras Haruto y Fly se retiran lentamente. Nuestra waifu lo felicita por su gran trabajo, a lo que este responde que igualmente para ella. No saben bien quiénes son los soldados del imperio ni qué buscan con claridad, pero no pudo perdonar a alguien que se inmiscuyó con su familia. Por el momento, solo podría dar una explicación anónima de lo que sucedió a su padre, quien recibe el informe posteriormente en su oficina al día siguiente, sin dar crédito a lo sucedido. Está agradecido, pero son más las dudas que las respuestas, y con toda razón. Alguien anónimo resuelve todo el trabajo que tenía meses tratando de lograr, pero eso solo confirma sus sospechas de que esos bandidos no eran bandidos normales, por lo que debería aplicar una investigación más profunda del caso. Charlotte estaba allí al lado de su padre, le pregunta quién pudo haber hecho todo eso. Él no lo sabe, pero todas las pistas parecían dirigir a una sola persona, que es la única que tiene el poder y el dominio implacable del fuego. Fly, por supuesto, es un ser demonio poderosa, superando incluso su fuerza, vagando toda la provincia derrotando demonios, así que supone que todo sucedió mientras ella hacía una de sus andanzas. En ese momento, Char se retira del lugar diciendo a su padre que tenía algo que hacer. Ella recuerda lo que vio anoche, la figura de su hermano junto a Fly volando a la luz de la luna, pero ella está llena de dudas, porque no tiene el maná suficiente para hacer algo así. De forma que visitó a su hermano esa misma noche, y estaba dormido en su habitación como de costumbre. En la mañana le consultó a la loba sobre lo sucedido, pero ella solo le dio excusas que no creyó, ya que a los días comenzó a seguir constantemente a su hermano. Fly le dice a Haruto lo que sucedió y que esperaba que su explicación funcionara, pese a que no sabía que su maestro podría usar clones, pero gracias a eso, Haruto estaba seguro que seguiría preguntando sobre ese tema ahora que lo había visto. Efectivamente, los días siguientes fueron un constante seguimiento de Charlotte hacia su hermano. No lo dejaba ni bañarse en paz. A lo que Haruto no sabía qué hacer, dado que al intentar preguntarle, ella solo escapaba de él. Un día, su padre le comenta que tanto su madre como Charlotte se van de viaje a un festival. Él era el que normalmente asistía, pero dado los últimos eventos, irían ellas en su lugar. Debido a eso, Haruto le propone que se lleven a Fly para que las escolte. Su madre le comenta que últimamente no la ve, por lo que imagina que debe encontrarse bastante ocupada y no quiere molestarla. Haruto no puede refutarlo porque fue quien le dio la asignación de hacerse amiga de los otros demonios para que no los ataquen, cosa que ha funcionado muy bien, lo que hace que nuestro prota piense lo eficiente que ha resultado la presencia de Fly a su lado. Pasa la tarde descansando en su cuarto mientras de repente suenan las alarmas de las barreras que había colocado sobre Charlotte, apareciendo sus pantallas. Ve con horror cómo el carruaje de su madre ha sido atacado por los mismos soldados del imperio que iban tras su padre. En el lugar, los guardias personales de su madre intentan defenderlas, pero es en vano dada la diferencia numérica. Asustadas, estas intentan escapar del bosque, resultando herida la madre de Haruto en su pierna.
Charlotte, que estaba muy asustada, logró escuchar el aura de la barrera de su hermano, lo que hace que llame a su madre, indicándole dónde deben huir. Ella no sabe bien qué sucede, pero hace caso, comenzando a huir de los soldados, llegando incluso a lanzarse por un acantilado, siguiendo las instrucciones de su hija. Para sobrevivir la caída, debió usar una gran cantidad de maná, lo que la hace indefensa ante cualquier ataque. Pero su hija sigue insistiendo en el lugar donde deben escapar para estar seguras, hasta que encuentran la entrada a una cueva. Una vez dentro, la madre de nuestro prota se desespera porque es una cueva cubierta de musgo fluorescente. Eso no las ayudaría a esconderse de los soldados, por lo que toma a su hija y le dice que debe quedarse, que no sabe cómo, pero notó como ella escuchaba la voz de un héroe que le decía dónde debe esconderse. Seguramente ese héroe estaba allá afuera, y ella iría en busca de su ayuda. Charlotte no quería dejarla, pero aún con temor acepta. Cuando la madre sale, se encuentra con que la entrada de la cueva está camuflada. Ese era un tipo de magia muy avanzada, por lo que no sabía de dónde pudo haber salido. El problema se presentó cuando los soldados la encontraron. Estaba visualmente sola, por lo que los hombres le increparon la ubicación de su hija, pero llena de pánico y determinación, la madre desenfunda su daga, llevándola al borde de su cuello, asustando a los soldados por su acción. No puede permitirse ser llevada como prisionera, ni por ella ni por su familia, por lo que decide acabar con su propia vida, pero el filo del arma se rompe, dejándola inconsciente y siendo recibida en los brazos de un colérico Haruto. Este apenas pudo llegar a tiempo a pesar de volar a toda velocidad. Es entonces que se muestra furioso ante los soldados que no saben quién es, pero este no les deja ni siquiera reaccionar, aventándolos a todos contra los árboles, preso de una gran ira. Cuando todo finalmente estuvo en calma, nuestro prota se internó en la cueva, donde Charlotte esperaba llena de miedo. Sentía una terrible aura, y a pesar de saber que su madre estaba a salvo, tenía miedo. Haruto solo le dijo que todo estaba bien y la pequeña pudo reconocer de que se trataba de su hermano, quien volvió a su llamado. Este se quedó congelado pensando que no debió haber volteado. Su hermana le pregunta si él por casualidad era un héroe, porque le había salvado a ella y a su mamá. Pero el protagonista no sabía bien qué decir ante tal pregunta tan extraña, por lo que termina afirmando para seguirle la corriente. Eso alegra mucho a Charlotte porque ella sabía que él tenía poderes extraños y coincidía con lo dicho por su madre, pero a su vez también se disculpa porque terminó de entender cómo era su hermano en verdad. El capítulo finaliza con un final familiar, tanto Charlotte como su madre están a salvo, por lo que todo terminó bien, especialmente porque nuestro protagonista ahora es idolatrado por su hermana pequeña y con Fly peleando con ella por su atención. ¿Es acaso el preludio de una nueva confrontación entre ellos? A Haruto no parece importarle mucho. Finalmente, su hermana lo acepta y está conforme con eso, pero aún hay muchas cosas que están por pasar, y varios misterios aún deben resolverse. Si te gustó este anime, no te olvides de darle like y suscribirte, y darle a la campanita para no perderte cómo prosigue esta historia. ¡Nos vemos pronto!